Muchísimas gracias por estar de vuelta con nosotros. Vamos muy bien con el programa. Vamos a empezar con el segundo bloque, biomasa, con la ponencia ¿Por qué pensar en biomasa como fuente de energía en Costa Rica? Con su expositor, el máster Jean-Pierre M. Aymerich. El señor Aymerich es economista e investigador en la Cátedra Latinoamericana de Gestión Forestal Territorial del CATIE. Cuenta con una maestría en socioeconomía ambiental con énfasis en economía forestal y una especialidad en prácticas para el desarrollo. Él es profesor en la Escuela de Posgrado de CATIE e investigador en el programa de producción y conservación en bosques del CATIE. Cuenta con amplia experiencia en el área de economía forestal, bioenergía, cambio climático y gobernanza. Actualmente coordina el Diplomado Internacional en Bioenergía y Seguridad Alimentaria, además de proyectos en el área de producción de plantaciones forestales energéticas, evaluación económica de proyectos de producción energética y participa en distintas iniciativas nacionales sobre estos temas. Bienvenido, señor Aymerich, a la Universidad Técnica Nacional. Bueno, buenas tardes. Gracias por tomarse su tiempo en venir a escucharnos hablar un poco sobre el tema de bioenergía. Yo ya me muevo un poco a un tema más amplio, no voy a, como los dos compañeros del TEC, no voy a referirme solo a biomasa forestal, sino a biomasa en general. Entonces, ¿por qué se ha venido hablando de biomasa como fuente de energía? Y hablo como fuente de energía en general, porque cuando todos hablamos de energía pensamos de una vez electricidad, pero hay otras formas de energía que también necesitamos considerar y en que la biomasa también puede jugar un rol importante. Entonces, bueno, ¿qué se ha hecho o cuáles son los estudios que se han dado en el país para el tema de saber cuál es nuestro potencial biomásico, ¿verdad? En Costa Rica básicamente ha sido, bueno, un esfuerzo de la Dirección Sectorial de Energía, que fue en el 2006, que fue la encuesta de biomasa, que esto nos da una idea y ha servido para hacer algunos números, pero este es un pequeño paso para... Todavía falta bastante por dónde avanzar. Después, bueno, el MAC hizo también en su proyecto de residuos orgánicos, hizo un estudio de los residuos orgánicos, ¿verdad? Que también es la suerte de una encuesta, ¿verdad? Y esta es realizada básicamente, esta es con datos en campo, ¿verdad? Constatados en campo, y esto es basados en datos de Infoagro, básicamente información secundaria, y con algunos cálculos se hicieron los cálculos. Después hay otros, bueno, hay otros a nivel nacional y regional, que, bueno, básicamente FONAFIFO, que hizo uno del potencial de la biomasa forestal, de aserraderos en la zona de San Carlos, y también hay otros estudios por el World Resource Institute, OLADE y otras instituciones que trabajan en temas de energía, que han hecho a nivel de región, digamos, de Latinoamérica. No. Entonces, ¿por qué necesitamos evaluar o para qué tenemos que evaluar o conocer lo que hay de previo, ¿verdad? Antes de empezar a decir, bueno, vamos a irnos por este lado, vamos a usar esta biomasa. Bueno, es importante porque necesitamos saber cuál es la posible utilización de esa biomasa, ¿verdad? Y valorar las posibles ventajas del aprovechamiento de esa biomasa. Entonces, cuando hablamos de biomasas, ¿verdad? Hablamos de residuos. Estos residuos pueden ser los que quedan en cosecha del campo, en las agroindustrias o en los pequeños agricultores, residuos forestales después del aprovechamiento forestal, residuos municipales, basura también, que no es bioenergía como tal, pero es una parte de los residuos que uno puede encontrar sin ningún tratamiento. Después residuos procesados, que estos básicamente ya pasaron por algún tipo de selección y están muy cerca
de los sitios o de las industrias agrícolas o forestales, ¿verdad? O en aserraderos, etc. Después también podemos clasificarlos en residuos que se colectan a nivel local, ¿verdad? Esto, bueno, aquí en Costa Rica no hay una cuantificación ni un manejo claro, ¿verdad? Pero en otros países sí se pueden hacer subdivisiones de residuos forestales y agrícolas que se recogen en diferentes formas en diferentes zonas de los países. Y después un tema que se viene y que está empezando a crecer es el tema del comercio internacional de biomasa. Y entonces ya podemos también añadir las biomasas que se comercian a nivel internacional y que podríamos estar pensando en traer a Costa Rica o exportar a otros lugares, ¿verdad? Entonces, otro de los estudios que se han hecho sobre biomasa es uno que hizo el CATI en el 2005, donde básicamente se estaba midiendo la biomasa y los potenciales de biomasa a nivel del país. Estos son un resumen de los resultados, ¿verdad? Con imágenes de uso del suelo del 96 y del 97, donde, bueno, se evaluaron el tema forestal, el tema de productos agrícolas, pasturas, otros usos, áreas urbanas, ¿verdad? Y, bueno, manglares, etcétera, etcétera. Pues como podemos ver, el bosque primario y el bosque secundario tienen muy alto potencial de ser una fuente de energía o ser un recurso biomásico interesante para un desarrollo energético basado en biomasa, ¿verdad? No obstante, la mayoría de estos bosques primarios están en algún grado de protección, ¿verdad? Ya sea áreas protegidas, entonces ahí ya les damos menos. Los bosques secundarios hay un gran potencial y bueno, ahora hace poco las autoridades de MINAE ya están sacando una nueva forma de gestionar bosques secundarios que podría impulsar o poner este potencial más accesible para los que estén necesitando alguna fuente de energía donde la biomasa forestal pueda suplir. Aquí el tema es que, bueno, Costa Rica es un país y en general en Centroamérica hay muchas especies. Entonces la combinación de especies es un tema que hay que pensarlo dependiendo de la ruta de conversión energética que se quiera utilizar o de la tecnología de conversión, ya que van a haber diferentes tipos de humedad. Digamos, humedad por ponerlo, que es uno de los factores más importantes, la humedad, pero también van a haber otras características físico-químicas que van a tener diferentes efectos en la tecnología, ¿verdad? Entonces, el tema de usar bosque secundario como fuente de energía es un reto bastante importante. Después, bueno, tenemos todo el tema de cultivos anuales y perennes, que para ese momento podríamos hablar que tienen una posibilidad media o un potencial medio. Después otro que tiene un tema interesante en el tema del aporte, ¿verdad? De generación de toneladas y que también si ya lo transformamos a energía tendría un buen potencial. Es el tema de los manglares, pero bueno, Costa Rica hace muchos años se podían hacer planes de manera que se podían manejar manglares, pero ya eso no se puede. Y bueno, eso es un tema que solo aquí, en el resto de Centroamérica sí se puede manejar manglar y aprovecharlo. Y lo interesante de esta madera es que es una madera con una alta densidad, entonces para temas de conversión energética tiene un poder calórico bastante interesante. Esto son unos cálculos de todos estos interafluvios de las biomasas agrícolas más importantes en el país, ¿verdad? Esto se hizo con base en datos a Infoagro del 2013 y básicamente podemos ver, digamos, los totales por zonas. Lastimosamente aquí no pudimos poner el potencial o sumar el potencial forestal de cada región porque, bueno, los sistemas trabajan diferente. Planificación trabaja bajo regiones, ¿verdad? Pero MINAE trabaja bajo áreas de conservación y otros
sistemas o otras entidades públicas trabajan con otros sistemas. Entonces a veces también el tema de la información es un reto, ¿verdad? Cómo recopilar esta información para poder irla caracterizando o irla zonificando de alguna forma, ¿verdad? Porque saber dónde tenemos la biomasa o el potencial energético concentrado nos va a ayudar a generar procesos donde la logística va a ser mucho más barata. Entonces, básicamente aquí podemos ver que en la región Chorotega tenemos 89.000 terajulios de potencial energético teórico, ¿verdad? Si hablamos del potencial tecnológico ya tendríamos que bajar bastante, ¿verdad? Y básicamente está concentrado en lo que es caña de azúcar, lo cual nos quiere decir que son Taboga, El Viejo y Caxa, que ya todos de alguna forma aprovechan este bagazo para su proceso industrial, sus necesidades de calor industrial en el proceso. Entonces ya aquí no tenemos potencial, pero sí tenemos potencial si hablamos de cogeneración y otras tecnologías. Aquí, bueno, vemos igual en terajulios los potenciales que hay. Una de las biomasas que más se viene hablando y que también es un problema ambiental es el tema del rastrojo de la piña. Discúlpenme que es en inglés, pero es que esto lo presentamos hace un año en otro lado y necesitaba que fuera en inglés y no me dio tiempo de cambiar. Entonces vemos que el potencial del rastrojo de piña es bastante, pero tenemos un problema, tiene mucha humedad. Entonces, digamos, teóricamente nos podría dar esto, pero para quitarle el contenido de humedad del rastrojo de la piña, que anda en 80%, ¿verdad? Tenemos que meter mucha energía. Entonces, cada terajulio nos saldría muy costoso energéticamente, ¿verdad? Después tenemos el tema de la parte forestal, que estos cálculos básicamente son hechos con lo que 70.000 hectáreas de plantaciones forestales que se manejan ahora en el país y unas cuantas hectáreas o unos cuantos planes de aprovechamiento forestal de bosque secundario que se hacen anualmente. Entonces no es el potencial total, el sector forestal puede estar mucho más arriba de los 9.000, pero aquí lo restringimos para tener lo que ahorita se está usando y que podría estar de alguna forma o está de alguna forma disponible. La biomasa forestal tiene muchas ventajas porque tiene, digamos, baja humedad relativa, se puede bajar aún más con tratamientos o pretratamientos, ¿verdad? Y está disponible, básicamente se puede utilizar para alguna conversión energética, ¿verdad? Después tenemos el bagazo, que está básicamente utilizado y que, bueno, aquí hay otras opciones o otras posibilidades, pero ya está concentrado y ya está usado, ¿verdad? Entonces, por sector, como podemos ver, uno que aporta bastante o que podría aportar bastante, de acuerdo a estos cálculos del potencial, es el sector forestal. Después estamos hablando de dos, el de azúcar, que ya se está usando, digamos, y el de piña, que esto es el tema de discusión en muchas de las mesas. ¿Cómo usamos eso? ¿En qué ruta de conversión? ¿Cómo la concentramos? Hay un montón de preguntas detrás de eso y cómo hacerlo, ¿verdad? Y bueno, después tenemos otros marginales, que es arroz, café, donde se ha hecho bastante. En el banano de desecho, a pesar de que es poco, es un tema que hay que explorar, pero también pensamos a enfrentar problemas de características físico-químicas como humedad y otros componentes de la biomasa. Y bueno, la palma aceitera, que ya, bueno, se está utilizando y que ahora tenemos en la zona sur el biodigestor más grande de Latinoamérica, si no me equivoco, o de Centroamérica, donde se están aprovechando para generar energía todos los residuos del proceso de la palma. Entonces, ¿qué tenemos que conocer o qué tenemos que saber de todas estas biomasas para empezar a pensar, bueno,
ya hice una prospección teórica, ¿verdad? Más o menos sé dónde estoy, qué puedo tener en potenciales teóricos, ¿verdad? Claramente. Entonces, ¿qué tengo que empezar a conocer? En principio, lo que más me va a interesar es el tema de la densidad, ¿verdad? El poder calórico superior, si quiero hacer un trabajo más investigativo y presentarlo como los datos que hemos presentado ahora, y el inferior, que se me acerca más a los niveles que voy a tener técnicamente, ¿verdad? Después hay que tener en cuenta cuáles son las estacionalidades de esa biomasa, ¿verdad? En qué épocas del año se produce o se cosechan los residuos o se tiene la biomasa si fuera un cultivo energético, ¿verdad? Entre otras características físico-químicas, ¿verdad? Entre más sepamos, esto es como el primer paso, ¿verdad? O los primeros datos que yo debería saber, pero tengo que entrar en más datos físico-químicos como cenizas, CO2 y otros compuestos que están dentro de todas las biomasas. Después, el siguiente paso, que bueno, voy a usar una biomasa. Actualmente no tenemos ni sistemas de almacenaje, ni tampoco tratamientos, porque bueno, muchas no se están utilizando, ¿verdad? Pero vamos a tener que empezar a pensar en cómo almacenamos esa biomasa, cuánto tiempo puede estar almacenada, porque si no vamos a empezar a perder características por su degradación, ¿verdad? Y no vamos a obtener los mismos rendimientos. ¿Qué tratamientos, verdad? Para, uno, bajar humedad, densidad, cómo la transporto y todo. Entonces, todo este tema de tratamientos es muy importante porque esto nos va a ahorrar muchos costos antes de llegar al proceso de conversión. Y bueno, las características termoquímicas, ¿verdad? Que es seguir entrando más y desmembrando, desmenuzando que tiene esa biomasa, ¿verdad? Y cuáles son las posibles o los posibles caminos que tengo para aprovecharla, ¿verdad? Entonces, en pretratamientos, ¿verdad? Pues hay varios, ¿verdad? Estos son cuando ya tengo la biomasa, ¿qué es lo que voy a hacer con ella, ¿verdad? Bueno, el secado, ¿verdad? Que puede ser un secado natural o un secado por algún proceso térmico. Después, cómo la densificación o cómo hago estas partículas, porque eso es un proceso que tenemos que ir pensando, ¿verdad? Porque ahorita, digamos, los ingenios pequeños, digamos, como de la zona de Turrialba y de otros lugares, o otros consumidores que necesitan alguna biomasa para calzar sus procesos, ¿verdad? Piensan en, cuando te van a comprar, te compran leña y tiene que ser de cierto diámetro, pero ya tenemos que dejar de pensar en diámetros y empezar a pensar en gránulos o en otro tipo de tamaño de partícula, ¿verdad? Pero eso también implica cambios en la tecnología, ¿verdad? O adecuaciones a las tecnologías existentes, que eso es otro gran tema, ¿verdad? Casi que todo, y bueno, ahora viene un compañero a hablar más del tema de calderas, pero casi que todas las calderas en este país, las que son de biomasa, son bastante viejas, entonces hay que hacer algunos arreglos ahí. Y bueno, el astillado, que es el pretratamiento para la parte forestal, que es la que mejor se utiliza y la que hace que el transporte del sitio a la industrialización sea un poquito más eficiente, pero podemos aún mejorar este proceso. Bueno, y los tratamientos, que ya estamos hablando de procesos, ¿verdad?, térmico-químicos, donde lo que hacemos es densificar la biomasa y ya ahí estamos hablando de que vamos a tener humedades o cercanas a cero o muy bajas, pero todo esto, ¿verdad?, implica costos, ¿verdad?, costos energéticos y costos financieros, ¿verdad?, para el proceso. Entonces, en el tema de tecnologías para conversión de biomasa en energía, que cuando hablo de energía, básicamente para la industria podríamos hablar de dos tipos de energía que son sus necesidades primordiales, que es el tema de calor para proceso industrial y obviamente energía eléctrica, ¿verdad? Entonces podemos ver varios tipos esto no trata de ser un análisis exhaustivo, ¿verdad? Hay más tecnologías y esto, bueno, ha cambiado un poco porque viene avanzando bastante.
pero quiero que sobre todo pongamos atención, me quiero detener un poco en este tema de las biorefinerías. Digamos, cuando estamos hablando de petróleo, ¿verdad? O la lógica del negocio del petróleo, ¿verdad? Que es un combustible fósil, lo recolectamos de los pozos o de las arenas asfálticas, etcétera, etcétera, pasa por procesos de conversión y va a refinerías. Entonces, ¿qué pasa en estas refinerías? Agarramos ese petróleo y lo convertimos en diésel, búnker, gasolina, productos farmacéuticos, plásticos y así en muchos más productos. Y de hecho el último producto, ya lo último que se le puede sacar al petróleo es el asfalto por el que pasamos todos los días en nuestros carros, ¿verdad? O en el bus, o en la bicicleta o caminando, ¿verdad? Entonces, lo que quiero hacer énfasis aquí es que si queremos pensar en bioenergía o en biomasa para bioenergía, tenemos que pasar por un proceso antes de esto. Porque ahora, y gracias a las malas noticias de la Agencia Internacional de Energía, tenemos un horizonte de petróleo de 400 años. Entonces, ya no tenemos que correr. Estábamos hablando que hace 5 años hablábamos de 80 años más de petróleo y chao, apagamos las plantas y todo el mundo para la casa. Ahora estamos hablando de 400 años. ¿Por qué? Porque han habido cambios tecnológicos, hay otros estudios geológicos, formas de entrar a aprovechar yacimientos que no se podían, y entonces esto aumentó en 5 años exponencialmente, ¿verdad? Y entonces también ya estamos viendo que países que eran netamente consumidores, como Estados Unidos, ahora ya tienen 2 contratos de exportación, y ya en el Senado, en el Congreso, ya hay 8 contratos de exportación de petróleo. Entonces estamos llenándonos, nos vamos a llenar de petróleo, y la OPEP y el resto de organizaciones no quieren bajar sus niveles de producción. Entonces vamos a tener, bueno, esto puede cambiar mañana, ¿verdad? Porque como también los mercados de precios de petróleo son un tema muy especulativo, puede cambiar mañana, pero vamos a tener un horizonte de una energía muy conocida, con procesos de refinería muy claros y muy eficientes por muchos años más. O sea, nosotros no vamos a llegar a ver el fin del petróleo, aunque sigamos consumiendo a los niveles que venimos consumiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda a las biomasas y a los productores agrícolas medianos, pequeños y grandes? Empezar a pensar en biorefinerías, porque el precio de las energías ahorita es muy bajo y es el producto menos rentable de todos los productos que podría sacarse de una biomasa residual o de una biomasa en general. Entonces tenemos que empezar a pasar esto al desarrollo y a la demostración e implantación. Uno, para que bajen los precios, y para que esto realmente se convierta en un modelo de negocio de esos residuos agrícolas o forestales que ahorita se están desaprovechando, ¿verdad? Bueno, pasando a otro tema, ¿verdad? El tema de la sostenibilidad o sustentabilidad, o como lo quieran llamar, es muy importante, y muchos básicamente están pensando en temas de sostenibilidad a nivel de análisis del ciclo de vida, ¿verdad? Entonces, si vemos un estudio para Europa, ¿verdad?, en el tema de huella de carbono del ciclo de vida, estamos viendo que las biomasas que se usan para electricidad, ya sea chips, pellets, cogeneración, residuos agrícolas en general, o residuos en biogás, tienen un impacto bajo en emisiones frente a nuestros amigos, que es el carbón mineral, el petróleo y el gas natural. Y si vemos para calentamiento, que bueno, nosotros no lo sufrimos porque tenemos una temperatura muy bonita todo el año, pero en otros países sí es más importante, también sigue siendo, a pesar de que no se le saca un beneficio adicional, que es la electricidad, y solo se usa para generar calor, sigue siendo bastante bajo su aporte
al efecto, a los gases, ¿verdad? Aquí, bueno, no se está pensando, ¿verdad?, en temas de cambio de uso de tierra. Estamos pensando en que lo que vamos a usar no genera ningún cambio de uso de tierra, ya sea en deforestación o en mover otros cultivos a otras áreas. Pero, bueno, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué tenemos que pensar como país en tema de políticas y en tema de sostenibilidad, ¿verdad? Entonces tenemos que ir pensando en temas de cuál va a ser nuestra seguridad energética, ¿verdad? Cuando hay países que son altos demandantes de energía y cuando nosotros nos estamos convirtiendo en un alto demandante de energía. Entonces esto es una relación causal lineal, no de retroalimentación, donde hay decisiones o hay procesos que nos van a llevar a ciertos resultados y que tenemos que irlos incorporando en nuestras políticas energéticas, ¿verdad? Como temas de seguridad alimentaria, cuáles van a ser los efectos ante el tema de seguridad energética, los agrocombustibles, los cultivos comerciales, ¿qué va a pasar con esto, verdad? ¿Va a haber una relación positiva entre ellos? Digamos, sí, puede ser una relación positiva si utilizo residuos, ¿verdad? Porque el residuo de los cultivos comerciales puede ser un agrocombustible, entonces que se desarrolle esto me va a reforzar estos procesos y va a ser más rentable la agricultura, ¿verdad? Temas de captación de dióxido, ¿verdad? Bueno, ahí hay que ser muy eficiente en la logística, en el transporte de estas biomasas para ir logrando términos más positivos que negativos, porque al final esto se nos puede caer mucho por el tema de dónde vienen esas biomasas y cómo se han ido tratando para llegar a esas conversiones, ¿verdad? El tema de agricultura campesina, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con eso, verdad? Siempre los pequeños son los más vulnerables y son los que la academia y en general los países tenemos menos respuestas a veces de cómo hacer modelos eficientes, ¿verdad? Bueno, si seguimos pensando en estos modelos de causalidad, que son modelos abstractos y muy sencillos, nada más es para explicar algunos puntos, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser las relaciones, verdad?, entre seguridad energética, rendimiento del combustible, generación de ingresos, ¿verdad?, y el tema de cambio climático. Bueno, aquí es muy importante, ¿verdad?, el tema de eficiencia energética. Siempre tenemos que pensar en este tema. Es un tema básico para cualquier uso energético, desde poner, no sé, fotovoltaico, eólico, o todo. Primero tenemos que empezar a limpiar la casa, ¿verdad? Y cuál va a ser las eficiencias de ese biocombustible, ¿verdad? ¿Cuáles son los factores de planta que voy a poder tener en esos manejos? Aquí, y aterrizando un poco en el tema de Costa Rica de nuevo, es, bueno, mucha gente dice, ok, aquí tenemos 52.000 kilómetros cuadrados, más o menos como 5 millones de hectáreas, y todos tenemos que comer, tenemos que conservar y tenemos que producir madera y otros productos. Entonces, básicamente, bueno, siempre nos vendieron de que el bosque en algún momento llegó a ser muy bajo. Estos son datos del último estudio que se presentó en la estrategia, en el diseño de la estrategia RED País. Esto es un apoyo que hizo UNRED para FONAFIFO, de ver cuáles han sido o cuáles son los comportamientos del uso del suelo en Costa Rica. Y como vimos, la masa forestal ha sido bastante estable desde el 87 hasta el 2013. Después, el tema agrícola, nos hemos mantenido en más o menos unas 600.000 hectáreas por ahí, que esto está en porcentaje, ¿verdad? Esto es un 10% de los 5 millones. Y como podemos ver, básicamente el sector agrícola ha pasado por un proceso de intensificación más que de expansión, ¿verdad? Entonces ya tenemos un sector agrícola en el tema de intensificación de su proceso bastante robusto y que ahora podría empezar a ver
qué hace con la otra parte, que son sus residuos agrícolas, ¿verdad? Y aquí es donde entran los procesos de biorefinería y de bioenergía, a apoyar y hacer mejor este proceso. Pero, obviamente, como vimos al inicio, tenemos diferentes biomasas, hay algunas que hay más y que tienen un potencial más alto, pero que tienen ciertos problemas, ¿verdad? Como el tema de estacionalidad y otras cosas. Entonces, ¿cuál es el rol del sector forestal en la bioenergía y las plantaciones densificadas, como el concepto que presentaron los compañeros del TEC? Bueno, básicamente es de soportar o de dar inputs o más biomasa para estos agricultores que deseen convertirla o para proyectos. ¿Y de dónde podríamos empezar a sacar tierras para eso? De la parte de pastos. Estamos hablando que un 25% del país en promedio son pastos, y muchos de estos, sin querer decir todos, están en un grado de degradación bastante importante, y que con procesos, ya sea de generar procesos agroforestales o procesos de cambiarlos a plantaciones densificadas, podríamos mejorar mucho la situación de suelo y también el tema ambiental de esos suelos, ¿verdad? Entonces, cuando seguimos hablando de sostenibilidad y de todo esto, esto tiene que ir en un marco, o tiene que ir amarrado bajo cuál es mi contexto país. En este país, en el sector energético, tenemos una realidad y básicamente estamos hablando de dos monopolios, uno por el lado de la generación eléctrica y otro por el lado de la comercialización, porque ni siquiera podríamos hablar de refinación, sino de la comercialización de combustibles fósiles, ¿verdad? Y que básicamente los planes energéticos de este país han venido los últimos 3 o 4 planes no tomando en cuenta cuál podría ser el aporte de la biomasa, porque han sido planes basados en proyectos grandes, en represas muy grandes, con generaciones muy altas, al costo del kilowatt muy bajo, porque tienen coeficientes de planta muy buenos, entonces el kilowatt hora que se saca de ahí es muy rentable. Pero tienen un problema, el tema de la variabilidad climática, que los afectó el año pasado mal, este año los está afectando bien, y ya venimos como por 200 o 300 días de generar nuestra energía, o toda nuestra energía eléctrica ha sido generada con fuentes renovables, pero esto no nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar tan estáticos ahí, y tenemos que pensar en que eso va a cambiar, y que el tema de lluvias y de estacionalidad de esas lluvias va a ser cada vez más difícil de determinar. ¿Y cómo ha hecho la empresa eléctrica de este país para calzar esos deficientes hídricos? Pues con fósiles. Entonces, también ahí vemos otra oportunidad del tema de bioenergía, ¿verdad? De ser una fuente que venga a diversificar más la matriz energética, y de que venga a aportar, o que sea el respaldo de otras energías renovables no convencionales, como la fotovoltaica o la eólica, que son energías no firmes, y podríamos tener un respaldo con generación de biomasa. Después tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, cuáles son los recursos naturales y evaluar ese potencial. Ver los temas de análisis de opciones de uso final, ¿verdad? Sobre todo análisis técnico, ¿verdad? Porque ya en algunos sectores, la caña y otros ya tienen muy claro cuál es su potencial de recursos, pero están empezando a meterse aquí, a darse con algunas sorpresas, ¿verdad? Y después el tema socioeconómico, ¿verdad? De cuáles son los efectos, porque bueno, estamos hablando de que tenemos, por un lado sale un día que tenemos las tarifas de electricidad más caras, el otro día dicen que no, que comparándolas con tal y tal. Entonces, ¿cuáles son los efectos de meter una nueva fuente más energética ahí? Y sobre todo, y que volvemos aquí al tema de logística, porque para generar bioenergía, necesito tener bastante biomasa disponible en el momento en el que la voy a usar.
y necesito seguridad en la cadena de abastecimiento, y todo eso bajo un marco ambiental o bajo el análisis ambiental. Entonces, ¿qué deberíamos de pensar como políticas energéticas en este país? ¿Tenemos que pensar en sostenibilidad? No, creo que ya tenemos bastante sostenibilidad, porque podemos seguir produciendo con los recursos que hay actualmente, ¿verdad? Pero tenemos que irnos moviendo hacia el tema de robustez, resiliencia y un sistema adaptativo. ¿Y qué estoy pensando cuando hablamos de robustez? Estamos pensando que ante los cambios climáticos el sistema no se vulneralice y no tenga que ir a basarse en fuentes fósiles. Y de resiliencia, bueno, ¿qué pasa con todo el tema climático y cómo afecta? ¿Cómo podemos, después de un choque fuerte o de un impacto fuerte, ya sea en clima o en otros factores tecnológicos, etcétera, cómo es el sistema o cómo las políticas ayudan a que el sistema eléctrico vuelva a ser resiliente o que vuelva a su estado anterior o a uno mejor? Y el tema de adaptativo, creo que aquí es donde más tenemos que aprender en el sector energético y en el sector de bioenergía, cómo somos más adaptativos, porque hasta ahorita el sistema no ha evolucionado en más de 40 años, o sea, hemos venido basándonos en dos fuentes. También, ¿qué tenemos que pensar? Bueno, tema de pobreza. ¿Dónde va a impactar la bioenergía o estas fuentes en pobreza, en educación, en igualdad de género, en salud? Y obviamente, cómo esto nos ayuda en cambio climático a reducir las emisiones de efecto invernadero. Desde la perspectiva económica, ¿qué tenemos que pensar? ¿Verdad? Temas de abastecimiento. Ahorita, bueno, los únicos que han producido o que se han podido conectar a la red para meterle watts han sido los cañeros, y básicamente de la zona de la península de Nicoya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen grandes extensiones, muchas cantidades de biomasa, y las tienen concentradas en su patio, entonces tienen disponibilidad de biomasa, ¿verdad? Si estamos pensando en hacer otras plantas de bioenergía, ya sea con combustibles líquidos, sólidos o húmedos, biomasas sólidas o húmedas, tenemos que pensar en esto: qué disponibilidad de biomasa tengo, en qué momentos, ¿verdad? Qué tipo de biomasa, las cantidades que tengo y que necesito, ¿verdad? Para los megas que voy a generar, o para la cantidad de litros de biodiesel o de etanol, etc. Después de eso, cuál es la madurez de las tecnologías, ¿verdad? ¿Cuáles son las tecnologías más maduras y que han sido más probadas, y por ende van a ser las que sean más costo eficientes en el tema de su implantación y de su uso, ¿verdad? Porque hay más conocimiento y se abaratan más. Y después, ¿cómo está el mercado? ¿Cómo está el mercado energético, ¿verdad? ¿Cuál es la composición de la matriz? ¿Cuáles son las políticas que tenemos, ¿verdad? Que ahora con el último plan de energía, el séptimo plan de energía, ya al menos se empieza a hablar de biomasa, al menos en una forma un poco más seria, aunque todavía hay mucho desconocimiento de base, ¿verdad? Para ya empezar a hablar seriamente de esto. También, ¿cuáles son otros temas que emergen, verdad? ¿Cuál va a ser el precio de la biomasa, verdad, para usos energéticos ahora? Ahora no cuesta nada, digamos, pero en algún momento eso va a cambiar, ¿verdad? Costos de gestión, costos de transporte, ¿verdad? ¿Cuáles son los impactos de la escala, ¿verdad? A mayor escala, ¿verdad? Voy a ser más eficiente en los costos, voy a tener costos más reducidos. Tipo de energía que voy a producir para calor industrial, que es una necesidad, y que creo que hay un gran espacio aquí para eliminar combustibles fósiles que ahora se consumen. Cogeneración, que es un tema muy eficiente, ¿verdad? Y que es donde deberíamos de ir, y es donde están el tema, donde está la caña más que todo, ¿verdad?
y en el tema de movilidad tenemos que empezar a ver qué hacemos, cómo producimos biodiesel eficientemente y a costo eficiente para el comprador final, ¿verdad? Y después, ¿dónde hacemos las inversiones y cómo? Y cuál es el impacto de las políticas en eso. Entonces, básicamente, ¿qué me tiene que dar una política? Voy a correr un poco porque ya me queda un poco de tiempo. Es dar las condiciones o hacer el ambiente habilitador, ¿verdad?, para que los inversionistas puedan invertir en los sectores. Pues, ¿hacia dónde deben ir las políticas? Bueno, lo que ya mencionaba, ¿verdad?, hacia robustez y resiliencia, y esto implica políticas adaptativas que ahora ya el modelo energético de que yo produzco en un embalse, hago transmisión y distribución a casas, ya ese modelo se está acabando. Ya empezamos a tener productores y que son consumidores. Entonces ya no es la línea del dueño del recurso, ¿verdad?, en este caso en el embalse, al productor, sino que ahora, al consumidor, sino que ahora el consumidor también empieza a jugar rol productor. Estamos hablando, bueno, lo más fácil para entenderlo es fotovoltaico. En un techo de mi casa yo produzco, no sé, 5 produzco una serie de cantidad de megas, de watts que no utilizo y los pongo en la red a disposición. Pero también hay otros que empiezan ya a jugar este rol, ¿verdad?, como Taboga, El Viejo, etcétera, etcétera, pero que tienen muchas barreras que romper. Y en esto es donde tiene que mejorar o que adaptarse las nuevas políticas energéticas, en un modelo donde ya no es unidireccional, ¿verdad?, en línea, donde nosotros somos presioaceptantes y recibimos callados, sino que ya vamos a poder producir y vamos a poder inyectar. Pero eso también implica para el gestor de la energía, para el planificador energético, que tiene que tener fuentes de respaldo por si nosotros fallamos como proveedores, ¿verdad? Que eso es también un tema que no se habla cuando se critica mucho al gestor de la energía. Bueno, algunas condiciones habilitadoras para la biomasa en Costa Rica, y creo que esto es muy sencillo, pero básicamente sería, bueno, hay un potencial, se han hecho algunos estudios, hay que profundizar estos estudios, todavía esos estudios no son claros, son muy a nivel teórico, ¿verdad? Ya estamos aportando, o ya está el sector bioenergético aportando un 2% de la electricidad que se consume en el país, y si metemos autoconsumo ya estamos por un 3%. El plan de expansión del ICE para los próximos 15 años, creo, ya está hablando de más o menos 220 megas que se quieren generar a partir de biomasa, lo cual es una oportunidad de negocio para el sector agrícola y para el sector forestal, pero es una oportunidad de negocio, pero con costos, ¿verdad? La lógica ahora del ICE ha cambiado y ya no va a ser una relación tan paternal, sino va a ser una relación más de negocio, ¿verdad? Pero, ¿qué tenemos que pensar? Bueno, que tenemos que tener temas de tarifas más sensibles a los costos que hay en la generación a partir de biomasa, que ahorita no están. Digamos, los dos generadores que están generando ahora, que son los ingenios, han tenido que adecuarse a una tarifa que está hecha para plantas térmicas, que no es la misma lógica y que no tiene los mismos costos, ¿verdad? Entonces eso tiene que cambiar. Ahorita, en el tema de cuáles serían los productores que pueden entrar, está muy limitado por la ley 7200. Esto definitivamente tiene que cambiar ante un mercado, un sector energético que se está diversificando y que está cambiando sus patrones, ¿verdad? Bueno, el tema de generación distribuida, que apenas se viene hablando en el 7º plan energético y que está muy relacionado con esto, ¿verdad? Hace falta mejorar eso. Bueno, algunas condiciones habilitadoras. Bueno, existen empleos que ya están generando, ¿verdad? Hay un sector forestal con gran potencial. Lo que pasa es que tal vez está muy disperso, muy dividido y tiene una organización muy débil, ¿verdad? Una gobernanza muy débil, entonces hay que trabajar mucho en eso. La mayoría de las universidades tienen alguna preocupación, ¿verdad?
en el tema, se están investigando, tienen programas, pero hay que ver cómo pasamos de aquí, del laboratorio, a los productores, a los dueños del recurso, ¿verdad? Existen regulaciones en el tema de residuos, sobre todo de ganado, porcinas y gallineros, que han movido a que los agricultores vean una forma de ahorrar y de generar algo con sus recursos. Y también esto es válido para otros sectores, ¿verdad? Mundialmente el tema está tomando fuerza y esto va a ayudar a abaratar los costos de muchos sistemas. Bueno, tenemos un problema, es un sector incipiente, tenemos un reto, es un sector incipiente, ¿verdad? En Costa Rica hay mucha investigación que hacer, ¿verdad? Y hay que empezar a sensibilizar y generar capacidades tanto en las universidades, en los productores y en los que vengan a hacer el nexo con el negocio, ¿verdad? También en general a la sociedad, ¿verdad? Y tenemos que ir ganando peso político si queremos meter más en el próximo plan energético, ¿verdad? Y también el tema de sensibilización es para que los ecologistas no nos ganen la carrera y empiecen a echarnos tierra, ¿verdad? Si empezamos a hablar de procesos. Innovación es muy importante. En América Latina, menos del 2% de los presupuestos y del PIB, digamos, se invierten en innovación. Hay que generar políticas y leyes enfocadas al sector bioenergético y hay que trabajar mucho en esto, en el tema de costos de la cadena de abastecimiento, y ante un precio bajo de los combustibles fósiles por un buen rato tenemos un reto en cómo hacemos que sea rentable un desarrollo bioenergético. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Igualmente vamos a hacer un agradecimiento al señor Aymerich con el mismo texto de los certificados anteriores. Vamos a agradecer su valiosa colaboración como expositor en este foro, también firmado por nuestro rector Marcelo Pietro y por nuestro coordinador del programa de gestión ambiental, don Enrique González. Muchísimas gracias, don Jean-Pierre. Que tenga buenas tardes.